Y de 100, y ahora que le tengo en baja de y el de 1000 bolívares. Yo peleé en Maracaibo con fui al cine en el Sambil, y entonces todo es 7.50, 8.50, 3.50, y yo le digo al tipo, ¿y me vas a dar los 50? Entonces se me queda viendo así, pero si quiere le ofrezco algo, no, yo no quiero más nada, yo quiero los 50. Entonces no hay. Y claro, entonces todas esas cosas... Entonces hay los conciertos que las entradas cuestan $500. ¿Pero quién es evangélico, él o ella? Si yo fuese el presbítero, me negaría. Pero bueno, lo que pasa es que a veces negarse, eso implica otras cosas que quizás sean un poco más comprometedoras. Bueno, yo me siento aquí como el DJ en la fiesta, que tengo que dar a todas las dos computadoras. Vamos a comenzar a ver la clase de hoy. Es importante que tengamos de fondo lo que hemos visto hasta la última clase. ¿Qué vimos en la última clase? Hablábamos de Éfeso. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Y qué era lo que vimos en Éfeso? La controversia. Ok. Y aunque el concilio versa sobre la maternidad de María, ¿ok? Sí, yo sé que quedaron preguntas abiertas. En el fondo, el trasfondo no es un problema mariológico, sino es un problema cristológico. Tenemos que entenderlo bien, ¿no? Todo ataque que se hace a la Virgen María en el fondo es un problema cristológico, que parte del principio que el verbo de Dios no puede ser hombre. Por lo tanto, María nunca será madre de Dios, y Dios no puede habitar en el útero de una mujer, porque sería rebajarse, perder su dignidad. Y aquí los textos o los signos cristológicos que se encuentran en Pablo parece que perdiesen su fuerza, porque estos padres, con toda la buena intención que tenían de llegar a la verdad, pues lo que hacen es desvirtuar el sentido de la hipostatización. ¿Qué es la hipóstasis? ¿Lo tienes por ahí? ¿Qué es la hipóstasis? Dilo con tus propias palabras. La convivencia de la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesús, sin mezclarse y sin dividirse. Ok, ahí vamos a meternos ahora en eso, lo dijiste muy bien. Ok, entonces vamos a ir a Calcedonia, porque Calcedonia es el que va a fijar de una forma concreta y mucho más fuerte todo esto que se nos ha dicho en Éfeso. Tenemos en el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, ya esto lo hemos hablado mucho, yo solamente voy a puntualizar estas ideas, porque quisiera abordar ya hoy un tema ya un poco más, hacer no tanto un recorrido histórico, sino ya ir puntualizando algunas ideas teológicas que aprovecho la ocasión para hacer, que puedo ver caras y puedo ver reacciones, y que la gente conectada nos quita la cámara y puedo ver las caras. Entonces esto para mí es fundamental. Entonces tenemos en el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, realizado en el año 451, con una asistencia de 630 padres conciliares,
que condenó el monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? Es una palabra proveniente de la palabra griega mono, única, porque Eutíquez negó que Cristo tenía una naturaleza humana verdadera. Esto puede sonarles más de lo mismo, porque estamos hablando de esto de una forma u otra desde los primeros concilios, desde Nicea estamos hablando de esto. ¿Qué decía Eutíquez? Dice, la naturaleza humana se absorbió y fue alcanzada por la naturaleza divina, sobrepasada, como una gota de vino en el océano. Forma parte de él, pero se ha diluido, porque lo divino, digamos que sobrepasó a lo humano. Entonces aquí tenemos un problema. El problema de decir que Jesús es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Hombre. Esto nos cuesta. Yo se los he dicho siempre. Y yo pongo un ejemplo muy simple, que yo creo que ya lo he hecho en alguna ocasión. Y esto a mí me pasó no como docente, sino como párroco. El niño Jesús de la Virgen del Rosario de la Catedral de Willemstad en Curazao es una talla completa de un niño que tiene su pipicito todo perfecto, anatómicamente perfecto. Y en un adviento a mí se me ocurrió dejar al niño Jesús desnudo para poder simbolizar artísticamente que Dios se hizo hombre. ¿Para qué fue eso? Había una señora que se sentaba siempre en el último banco de la catedral. Al finalizar la misa, esa pobre mujer salió del último banco hasta el primero, subió al altar, entró a la sacristía y dijo, hay que vestir al niño Jesús, porque es una falta de respeto. Claro, entonces tenemos una mala comprensión del pudor o cierto tabú con la genitalidad, etcétera. Y cuando todas estas cosas se mezclan con el sentido religioso natural del pueblo, entonces pasan estas cosas, que la señora iba a perder la fe si yo no le ponía el guayuquito al niño Jesús. Así, pero es una devoción particular. Bastante extraña esa devoción. Bueno, otra situación, por ejemplo, en Italia hay una devoción bastante interesante desde el Renacimiento. Incluso el padre Pío, San Pío di Pietrelcina, era devoto a la Virgen de la Leche. La Virgen de la Leche es una imagen de la Virgen María que tiene un seno al aire y el niño Jesús o está bebiendo del seno o le está tocando con los dos dedos el pezón al pecho de la Virgen. Claro, estas cosas, otra vez, delante de una mente escrupulosa, que malentiende el pudor y que se mezcla con todo el tabú ante la genitalidad, esto es como un cóctel o una bomba molotov, que eso en cualquier momento explota y enciende y quema todo. Porque no son capaces de aceptar la humanidad. Y la humanidad pasa por la lactancia. Vamos por orden. La humanidad pasa por la gestación, la humanidad pasa por el parto, la humanidad pasa por los baños, porque la Virgen tuvo que cambiarle los pañales al niño Jesús. No sabemos si Jesucristo era intolerante a la lactosa o no, si había fórmulas preparadas de nenerina en esa época. Yo no sé, no sabemos. Alguna cosa tendrían las madres para los niños. Pero entonces la humanidad pasa por todo el proceso de desarrollo humano que nosotros conocemos. Los tratos al recién nacido, los cuidados, el mínimo de atención prenatal y postnatal de la madre y el hijo. Estas cosas a veces a nosotros nos superan.
Entonces, cuando esta gente comienza a formular todas estas cosas y dice que la naturaleza humana fue absorbida por la divina, o comienzan a preguntarse con cuál voluntad Jesús obraba, ¿con la voluntad humana o con la voluntad divina? ¿Con cuál mente Jesús desarrollaba su obra? ¿Con la mente humana o con la mente divina? Entonces, esto muchas veces escapa totalmente de nuestra comprensión porque pensamos que Jesús, al igual que Eutiques, quizás somos bastante eutiquianos, monofisitas, o somos como Nestorio, en algún momento hemos pensado eso, o quizás seamos como Arrio, que es el papá de todo este embrollo. En el fondo, no aceptamos que lo humano coexista sin mezcla y sin división con lo divino y viceversa. Y este es el conflicto ante el misterio de Cristo. Aceptar a Cristo en su humanidad es aceptar el plan de Dios para salvar al hombre. Miren todo lo que hay detrás. Cuando yo rechazo la encarnación, estoy rechazando que mi participación en este acto, en este deseo de Dios de salvarnos, se desaparezca. Cuando estamos en la liturgia, el sacerdote toma el agua y vierte una gota o dos de agua, tiene que ser siempre más vino que agua, vierte un poco de agua en el cáliz para que se mezcle con el vino. Y la bendición dice así. Yo me la aprendí en papamento, le voy a traducir el papamento al español. La fórmula dice que de la misma forma que la naturaleza divina se ha unido a la naturaleza humana, de esa misma forma sea nuestra participación en la divinidad de Jesucristo. Ya la hipostización no es solamente la de Cristo, que asume, la de Jesús, el verbo de Dios, que asume nuestra naturaleza y nuestra condición, sino que también ahora esto involucra nuestra unión a la divinidad. Entonces, rechazar la encarnación es también rechazar nuestra participación en ese deseo de Dios de hacerse hombre para salvar al hombre. En ese deseo de Dios de hacerse igual a nosotros, excepto en el pecado, para darnos la salvación. Entonces, cuando Eutiques dice que se absorbe la naturaleza humana, al igual que una gota de vino cae en el océano, eso se pierde y no queda nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que realmente lo que prevalece es lo divino, lo humano no cuenta. Entonces, aquí tenemos algunos problemas. Primer problema, ¿sufrió Jesús en la cruz? Nosotros decimos que sí. ¿Y qué pensaba él? Si lo divino absorbe lo humano, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Fingió el dolor? Porque si lo humano... claro, o sea, decir eso, pero es que claro, pero es que detrás de todo eso está esta mentalidad de que Dios es impasible, Dios no puede padecer. Entonces, San Ireneo, eso estamos incluso en la liturgia del oficio de las horas, San Ireneo dice que si hay sangre, si hay derramamiento de sangre, es porque hay venas que contienen esta sangre. Y si hay venas, entonces hay un corazón. Y si hay un corazón, que es un músculo, un órgano vital, entonces existe la vida humana. No pudo haber fingimiento en la cruz. No pudo. No pudo. En YouTube, quiero ver, hay un video, yo me suscribí a una página de cosas ocultas, así, el tipo, el narrador es mexicano y estos mexicanos son como locutores, son lo máximo. Tiene una capacidad narrativa que es como escuchar una novela por radio. Entonces, él tiene un programa, que no lo he escuchado, visto tampoco, que habla que Hitler, una de las cosas que perseguía era encontrar la lanza que traspasó el costado de Cristo.
Entonces hay todo un rollo, una investigación en torno a eso que yo nunca lo había visto en ninguna parte, pero ese tipo lo tiene en su programa. Sí, algo así como, bueno, ustedes, me imagino que ustedes han visto las películas de Indiana Jones, el Arca de la Alianza, todo ese rollo, ¿no? Algo así. En el fondo, lo que queremos es llegar a eso, lo que queremos es estar seguros de que Jesús fue quizás desde el punto de vista del racionalismo más un sujeto histórico digno y merecedor de estudio que el Hijo de Dios. Lo que estábamos hablando. Entonces, es el otro extremo. Ver desde el punto de vista del racionalismo excesivo la historicidad de Jesús, hombre, de Jesús de Nazaret, hombre, y desvincularlo de su divinidad y de su eclesialidad. Porque además, si renunciamos a la encarnación, también estamos renunciando a la posibilidad de que la iglesia sea el cuerpo místico de Cristo. Y que nosotros formemos parte de este cuerpo siendo sus miembros. O, en el sentido del templo, que seamos las piedras vivas de todo este edificio, como organismo vivo, un organismo viviente. Todo lo que se está planteando en estos concilios, se está planteando desde un punto de vista no solamente cristológico, sino que también tiene unas consecuencias eclesiológicas muy importantes, porque eliminar la hipostatización, eliminar la encarnación, es también eliminar estas palabras del agua mezclada con el vino, de que sea así nuestra participación en el misterio de Cristo, en el don de Cristo. Por eso es importante que nos detengamos y podamos entender esto. El monofisismo no negaba que antes de la encarnación había una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero aseveraba que estas dos naturalezas solo formaban una después de la unión. Una sola. O sea, lo humano se pierde. ¿Por qué? Por el mismo problema que tiene la vieja de la iglesia de la Catedral de Williamsburg, que no acepta que Jesús pueda ser hombre. Jesús estaba, se llama el conocimiento infuso. De alguna forma. ¿Pero qué significa conocimiento infuso? A ver, yo te voy a responder eso con otra pregunta. ¿En qué momento Jesús dejaba de pensar como hombre y comenzaba a pensar como Dios? Y viceversa. ¿En qué momento el verbo encarnado dejaba de pensar como en cuanto verbo y comenzaba a pensar como hombre? Él aprendió, como aprende un niñito, aprendió a ser hombre, ¿no? Aprendió sus costumbres de hombre. Y yo pienso que también aprendió, o sea, quizás estoy diciendo la verdad. No le estás diciendo, créeme que no. Quizás aprendió también cómo se dio, porque fíjense que al principio, él estaba un poco, vamos a decir, tenía una cosa. Era brujo. Sí, Jesús era Galileo, ¿no? Y todo Galileo es muy parecido a un maracucho. Sí, era sí, un poquito ordinario. No, porque yo no he venido a atenderlo a ustedes. No, pero el pan es más agresivo, es más rudo. Porque ahí Jesús le dice, yo no puedo darle el pan de los hijos a los perros. Sí, después de Yo le conté a ustedes la anécdota del cine en Curazao, ¿no? No. El de Procaliente, sí, ¿verdad? Sí, se los dije, sí. Los perros es una expresión muy dura en todos los idiomas. Eso es durísimo. Miren que cuando yo le dije a la muchacha eso, que me dé un perro caliente, papiamento, un cacho caliente, esa pobre mujer, ella es negrita como no sé, como el maletín, y se sonrojaba. Y el chamo de la parroquia atrás me decía, cállate, será boboca,
pero ¿por qué? Pero si yo lo estoy diciendo bien. Y no, yo te explico después. Claro, es que eso tiene un impacto. Lo que Jesús decía no era cualquier cosa. Por eso, o sea, que ofendió a la persona. Claro, ya después como que aprendió que si él más adelante se abre un poco más y admira la fe de los que no son del pueblo de Dios. Ahora, el texto, si hacemos una exégesis bíblica serena del texto, tenemos que entender allí dos cosas. ¿Cuál es la intención de Jesús? Obviamente hay una intención pedagógica para hacer que la mujer descubra su fe en Jesucristo como Mesías, pero también hay allí una apertura hacia la universalidad del mensaje cristiano, que no es solamente para los judíos, sino que también está abierto para todos aquellos que no forman parte del pueblo elegido. Entonces, claro, eso matiza muchísimo las palabras de Jesús, porque Jesús allí está haciendo un pedagogo que tiene un sistema bastante particular de enseñanza con sus discípulos, haciéndoles caer en cuenta de su situación personal, pero también de que la fe en Él es la clave para obtener la salvación, entendiendo la sanación como el principio de la salvación. Hay otros textos que también podrían iluminarnos al respecto, pero ese es muy importante porque se ve la forma ruda de Jesús. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Israel, en la peregrinación en la que fui, hubo un bautismo de un niño, hijo de uno de los misioneros que fue, una familia misionera, y este bautismo lo hicimos en el Jordán. Las aguas del Jordán son las únicas que no se bendicen porque desde que Jesucristo entró, eso está bendito. Y cuando estábamos en el río Jordán, esa parte del río Jordán es navegable. Hay turismo allí, de kayak, etc. Y pasó un grupo de judíos que vieron la cruz en el río, y el sacerdote, y el bautismo, y comenzaron a gritar, Goyim, Goyim, Goyim. Y este Goyim significa cerdos, puercos, impuros. O sea que allí tampoco es que ellos están muy abiertos. Ahorita está de moda la palabra sínodo y sinodalidad. Y la gente interpreta el caminar juntos como que todos somos iguales. Eso es un poquito peligroso. Porque ni tan calvo ni con dos pelucas. Eso no es tan así. Y hay que entender cada cosa en su punto justo para poder tener el equilibrio. Tampoco es que vamos a ser ahora cazadores de brujas y ser enemigos de los judíos que los de sinvergüenza mataron a Jesús. Eso está superado ya, eso fue en la Edad Media, eso fue en las cruzadas. Pero ahora el diálogo tiene que ir en otra dirección y poder entender realmente a dónde nos quiere llevar Jesús. Pero pienso que antes de ir hacia afuera, tenemos que todavía poner muchas cosas con claridad dentro. Porque hay muchas cosas que la gente no entiende. El concepto de la resurrección, por ejemplo, estamos en el tiempo de Pascua, y la gente interpreta resurrección por reencarnación o por reanimación. Y no es exacto, no es eso, es otra cosa. Entonces, lo mismo pasaba en el siglo V. No podemos decir que no. Cuando San León, en el año 449, 2 años antes del concilio, dice que Cristo es uno, aún siendo Dios y hombre a la vez. Esto obviamente no ayudó mucho porque los partidos arrianos que subsistieron con las distintas formas y modelos que se presentaron, en el fondo, según mi forma de verlo, es el mismo arrianismo evolucionado, o para entenderlo mejor, es como ver una variante del COVID. Este es el Omicron, estamos en el Omicron, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues hace situar a toda la cristiandad en una única dirección. Es uno, no hay división, es uno. Pero
pero tampoco hay mezcla. ¿Cómo es esto? Bueno, yo pienso que es más fácil entender a Cristo que entender la Santísima Trinidad, de la cual Cristo forma parte. ¿Ok? Pienso. Pero como no soy profesor de Trinidad, sino de Cristología, nos quedamos con esta parte de Cristo, que de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la cual hay una única sustancia, solo la segunda persona se ha hecho hombre, asumiendo nuestra condición humana, y conserva intacta su divinidad e intacta su humanidad, sin mezcla, pero sin división. Es decir, que las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, subsisten en la única persona de Jesús. Ahora, dice aquí, según San León, dice que tiene propias e intactas las facultades y operaciones, pero esta dualidad de operaciones se refiere a un único sujeto. Si estudiésemos un tema importante en la cristología, que es la conciencia de Jesús, que es la pregunta que hice, ¿cuándo Jesús deja de pensar como hombre y comienza a pensar como Dios? Entonces allí nos daríamos cuenta que según los textos bíblicos, Jesús de una forma gradual comienza a tener cada vez más conciencia de la responsabilidad y compromiso ante la tarea que el Padre le encomienda. Los textos apócrifos que la Iglesia conserva con celo, aunque no formen parte del canon de los evangelios del Nuevo Testamento, contienen cierta información. Y la información que nos brindan es que Jesús, por ejemplo, en su infancia, se le murió un pajarito y lo resucitó. O hizo un animalito con arcilla, lo sopló, le comunicó su espíritu y revivió. Claro, esto es muy parecido al relato del Génesis. Cuando Dios forma del barro al hombre, insufla, comunica su espíritu y revive. Entonces todas estas cosas que están acompañadas con un poco de fábula, quizás puedan tener un eco en la tradición bíblica, pero por todo el acompañamiento épico y los efectos especiales que le proporciona Spielberg a los relatos apócrifos, la Iglesia decidió dejarlos de lado, de ahí el nombre apócrifo, y elegir a los 4 que hoy conocemos. A Mateo, Padre, a Marcos, a Lucas y el Evangelio de Juan. Sí, dime. disculpe que interrumpa, padre, pero Ignacio, nuestro compañero Ignacio, no ha logrado entrar a nuestra clase. ¿Y cómo lo podemos ayudar? A ver, déjame ver dónde... ¿Será aquí? Y disculpe, padre, disculpe que lo haya interrumpido, está muy interesante. No, está bien, no se preocupe. Pero es que yo no veo que está aquí solicitando. No solicitó. No aparece. Dubén, ¿tú quieres escribirle por el chat, que está por el chat? Sí. Ya no. Gracias, padre. Disculpe que lo interrumpí cuando estaba diciendo los 3. Disculpe nuevamente. No, yo concluí la idea, no te preocupes tú, quédate tranquilo. Vale, gracias, pero de hecho, Jesús se enfermó. Enfermedad. No sé. No aparece nada. No, los evangelios no nos aportan ninguna información de ese tipo. Tampoco nos aportan descripciones físicas, tampoco nos dicen cuánto medía, ni nada. O sea, no hay, el evangelio, el sudario es un testimonio ante el cual hay muchísima controversia, sin embargo es un testimonio al cual científicos han hecho muchos estudios y dicen que sí, es probable que esa sea la sangre de Jesús y además contiene el cuerpo de una persona que fue maltratada con sus miembros dislocados
por la crucifixión, con herida en un costado, o sea, todo coincide. De hecho, han hecho incluso una impresión 3D de los estudios que se han hecho de la sábana de Turín y han reconstruido el cuerpo. Y los patrones iconográficos que se utilizaron fueron los del Santo Sudario también. Que hay otra fuente iconográfica que nos proporciona algunas características físicas de Jesús. Pero esto no es lo determinante para la fe. Lo determinante para la fe no es la apariencia. De hecho, Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, no li me tangere. La trascendencia y el conocimiento de Jesús a través de la fe y a través de la presencia sacramental, como la tienen los discípulos que están de camino de Emaús, a través de la escritura y de la fracción del pan, esto sí ha sido importante para la iglesia primitiva, que nos han transmitido textos acompañados de la práctica sacramental y también de la experiencia de la resurrección. Pero nunca nos dijeron físicamente cómo era Jesús. Y todas las reconstrucciones físicas que hay es por el testimonio de algunos santos que han dicho cómo pudo haber sido Jesús. Un hombre bastante mediterráneo, no tanto al estilo europeo nórdico que tenemos en la mente, ni rubio, ni de ojos azules. Bueno, y no sé si eran azules o verdes, no sé. El pana llevó sol, él no estaba, y no había Copperton en aquella época ni nada. Sí. Entonces, yo pienso que las características físicas no importan, porque como dice el mismo Pablo, quien nos importa es el Cristo de la fe. ¿Ok? Pero ¿qué es ahora lo importante? De los concilios llegamos hasta aquí. Pienso que está bastante explicado el tema. Los problemas son dos: o aceptamos la humanidad rechazando la divinidad, o aceptamos la divinidad rechazando la humanidad. Esos son los dos problemas que hay y se han llamado de muchas formas a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Cuál es la solución? Ni una ni la otra, pero todo lo contrario. La solución es que en Jesús subsisten las dos naturalezas sin mezcla y sin división. En un único sujeto, en una única persona, que pensaba como hombre y pensaba como Dios, con una única voluntad. ¿Okay? No con dos voluntades. ¿Quién reza el texto más impactante donde queda evidenciada la humanidad de Jesús? Es Getsemaní, donde él reza ante el Padre como hijo y como hombre, y le dice: si es posible, quita ante mí este cáliz de sufrimiento. Si es posible, mándalo. Si es posible, este cáliz de sufrimiento. Y por tercera vez, la tercera vez significa que es una oración constante y va con 3 testigos, así que la cosa era importante. Si es posible, quita de mí este cáliz de sufrimiento. Entonces, después Jesús es consolado y está la imagen del ángel que le trae el consuelo, y la conclusión de esa oración, de ese momento impactante, desgarrador, es: no se haga mi voluntad sino la tuya. Vale, yo creo que como que sufrió más en Getsemaní que en la propia cruz, ¿no? Porque ayer iba como en contra de la voluntad de Dios, y después que dice: hágase mi voluntad, yo creo que puso todo no es la voluntad del Padre, no es lo que nos pasa a nosotros, que dice que debe hacer nuestra voluntad
y por eso que sufrimos tanto. Lo que pasa es que el estrés ante la muerte es una cosa muy seria. O sea, el sufrimiento que pasa un condenado a muerte es algo terrible. Es agobiante. El mismo miedo que pasa nosotros cuando nos apuntan con una pistola que para. Bueno, a mí me atracaron una sola vez, 2 veces me han atracado. Y nunca fue en Caracas. Una fue en Maracaibo y otra fue en la isla Margarita. Y con los 2 ladrones yo dialogué. Pero el caso más extraño fue Margarita. Él me quería robar la cadena que me habían dado al ingresar al seminario, a un Cristo de estilo románico, de plata. Y entonces el chamo llegaba y dice, un atraco. Y yo le decía, ¿qué me vas a robar? Y dice, dame la cadena, si no te la voy a dar. Pero ¿por qué no? O sea, no, porque esta cadena me la acaban de... O sea, yo soy seminarista, ¿cómo me vas a quitar a mí me vas a quitar la cruz? Y él, no, y no te la voy a dar. Y entonces, hablando con el malandro, le pregunto, ¿y tú por qué estás robando? ¿Y tú por qué estás robando? Y entonces él me comenzó a contar todo su rollo. Y al final le dije, no, chico, toma, yo le di dinero y le dije, no me robes, no robes más y tal, ¿no? Y luego, ya se me quitaron las ganas de estar en la playa y yo me estoy vistiendo y de pronto cuando yo me voy a poner el pantalón, yo digo, pero qué pendejo fui yo. Y si me mataba, porque es que el mismo que me dio la cadena esa me podía dar otra. No me robaron la cruz, pero yo entré en shock. ¿Y si me hubiesen matado? ¿Cuánta gente no ha muerto porque se resiste al atraco? Entonces, claro, son esos momentos. Y al final yo le doy una palmada al chamo en el hombro y le digo, bueno, nos vemos después, toma, para que comas. Y ya, pero ya yo quedé de temblorcito. O sea, bueno, eso fue una interpretación post-pascual. Padre, permiso. Sí. Usted acaba de mencionar que en Cristo había una sola voluntad. A ver, ¿quién decidía? ¿Quién decidía? Las 2 voluntades de las 2 personas que subsisten en un único sujeto. Entendamos las 2 voluntades que actúan en un único ser. ¿Bajo qué punto nosotros podemos concluir que Jesús oprimía un botón y cambiaba? Ahora pienso como hijo o ahora pienso como hombre. Entonces, cada naturaleza podemos decir que tiene su propia voluntad. Eso es totalmente correcto. Porque si estamos sosteniendo que hay dualidad de operaciones en un único sujeto, estamos diciendo que cada naturaleza actúa de forma independiente. Eso es correcto. Pero estar en la plena certeza de que en cuál momento Jesús dejaba de ser hombre para ser hijo o dejar de ser hijo para ser hombre, allí eso no podemos concluirlo. Y aunque sostengamos que estaba la naturaleza humana perfecta y la naturaleza divina perfecta con todas sus operaciones coexistentes en un único sujeto histórico, sin mezcla y sin división, quien actúa es el único sujeto histórico. No sé si explico, yo sé que es difícil entenderlo. Entonces, entendamos esto en la voluntad de Jesús como persona. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? La voluntad de Jesús es la de hacer la voluntad del Padre que le ha enviado. Esto sí lo dice de una forma precisa el Evangelio de Juan. Esta es mi voluntad, hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Fuera de eso, ¿qué otro dato tenemos para poder nosotros hacer una precisión en la Sagrada Escritura de las propias palabras del mismo Jesús? Todo lo demás va a ser especulación
y una suposición que nosotros podemos hacer con la mejor de las intenciones. Pero llegar a una aseveración de que en este momento Jesús pensó y actuó como hombre de forma voluntaria, que su deseo volitivo humano no fue frustrado, pero tampoco su deseo, su deseo divino fue frustrado, ¿cómo nosotros podemos establecer un parámetro de acción entre una realidad y otra, entre una naturaleza y otra? Esto es muy difícil y yo no me atrevería a hacerlo. Por eso yo prefiero, y esto lo digo yo, José Guillermo Ortega, hago la salvedad para que todos nos entendamos, que es una persona única, con su cosmogonía, su psicología, con su propia visión de la vida, pero en esta única persona humana, porque no podemos hablar de una persona mecánica o una persona canina, en esta única persona humana subsiste la divinidad siempre eterna y necesaria y nuestra pequeñez contingente humana que siempre tiene fecha de caducidad. Hacer que lo humano, lo caduco, lo limitado, lo contingente coexista con lo divino, ya esta es la obra de Dios que sobrepasa todo nuestro conocimiento. O sea, Padre, En la cruz Jesús cita el Salmo 22. El salmo que es el Salmo de la Pasión, que es una especie de profecía de la Pasión. Ahora, lo abandonó. ¿Quién murió en la cruz? Pregunto. O sea, Cristo, Dios, el hombre. Jesús, ¿Y quién era Jesús? Dios. Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿El hombre o Dios? Era uno solo. Murió la persona de Jesús, con su humanidad y su divinidad. Pero Padre, ¿por qué usted dice, Padre, cuando dice, Perdón, un momento. hágase Un momento. En el reino. Ok, son palabras que le da Jesús al buen ladrón. Ok, ¿cómo tenemos que entender eso? Es que no hay otra explicación. Dime. Ya, un momento. Padre, Son los que están aquí en pantalla. Sí, entendido, cuando usted dice en Jesús subsisten las dos naturalezas sin mezcla y división, es una sola persona, pensaba como hombre y como Dios, con una sola voluntad. O sea, me encanta, pero cuando dice, Padre, hágase su voluntad, ahí me enredó un poquito, Padre. Okay, entonces ahí está hablando la persona humana ante el Padre, porque Jesús, el hombre, es el que no quiere sufrir. En cuanto Dios sabe que el sufrimiento es necesario para la salvación del mundo, pero en cuanto hombre, Él le pide a Dios, bájale 2 al asunto porque está bastante intenso. Se lo dice más bonito. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Y lo hace por 3 veces. Este número 3, esta triada de peticiones, no es ninguna casualidad. 3 testigos, 3 peticiones. Eso es un concepto legal que está allí metido en el Evangelio, porque es por la presencia de 2 o 3 testigos que se da sentencia. Y a Jesús en ese momento se le da la sentencia a muerte. La sentencia a muerte no la da Pilato, la sentencia a muerte la da el Padre, que le dice a Jesús que tiene que entregar su vida para la salvación del mundo. Esto es todavía más temerario, porque siempre echamos la culpa al pueblo que eligió a Barrabás. Ahora, Barrabás, vamos a hablar un poco de esto. Sí, del grupo de los celotes, pero Barrabás en hebreo se dice Bar Abba, y Bar Abba en hebreo significa hijo de Dios, hijo del Padre, Bar Abba. Y Jesús es el Hijo del Padre. Entonces, Pilato, en su lugar de despacho, hace una presentación. Aquí tienen a Bar Abba.
Y aquí tienen a Bar Abba. Este Bar Abba dice que hay que perdonar al enemigo, que hay que ayudar a los malandros para que se lleven todas las cosas de la casa, que hay que poner la otra mejilla al quien te abofetea, que hay que cargar con el sufrimiento y el oprobio del pueblo, etc. En cambio, este otro Bar Abba nos dice que hay que hacer la reivindicación social, que los pensionados tienen que cobrar su sueldo como debe ser y no los bonitos que están intentando meter, porque parece que están tratando a la gente como los españoles dándoles espejitos a los indios para robarse el oro, etc. Entonces, este Bar Abba es aquel que presenta todo el ideal de la reivindicación, libertad y justicia social, pero este otro Bar Abba te habla de amor y paz. ¿A quién eligen ustedes? Obvio, a Barrabás. Claro, pero es que eso es clarísimo. Ahora, ¿quién hace esta sentencia? Pilato. No, el pana se lavó las manos. Es un signo importante. La sentencia a muerte no se da en el pretorio, ni en el Helióstratos, ni en el palacio de Caifás. La sentencia a muerte es algo que el Padre ha permitido para darnos la salvación. Y la oración que hace Jesús a solas. Y que Jesús acepta voluntariamente. Cuando Jesús acepta, cuando Pablo y los evangelios utilizan el concepto de voluntariamente, ¿cuál voluntad, que era donde yo quería llegar? Es la que acepta la pasión para luego entrar en la gloria. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Jesús. De La voluntad humana. Persona. No, la humana no. No sean herejes. La voluntad de la persona de Jesús. Exacto. Donde coexisten las dos voluntades, las dos naturalezas, con sus múltiples operaciones humanas y divinas. ¿Se entiende ahora? ¿O todavía estamos pegados ahí? No, bien. Así entendí. Lo que pasa es que esto es difícil. No es tan simple. Cuando ustedes vayan ahora a enfrentarse a la pastoral, estas cosas no se le dicen a los chavos de primera comunión, por favor, por amor a Cristo. Ni a las mamás ni al papá tampoco, porque el papá está obligado en misa. Primero, el papá no quiere ir. Son muy contados los casos de los padres que acompañan a sus hijos en todo el proceso de catequesis. Y después, a las viejitas de la Legión de María, tampoco. Y a las señoras que están en el neocatecumenado, tampoco, porque eso es lo único que entienden es lo que están leyendo. O sea, no se puede pretender que toda la cristiandad tenga esta abstracción, porque nosotros estudiamos filosofía y nos enfrentamos a la teología como ciencia, a nosotros nos cuesta creer esto. Por eso, a todos los padres que en el pasado contribuyeron al desarrollo de las herejías, a todos estos padres, nosotros tendríamos que darles un voto de confianza, porque ellos tenían la buena intención de poder descubrir la verdad. El problema fue que se separan de la ortodoxia, porque cuando yo niego la encarnación, estoy negando la unión hipostática entre lo humano y lo divino y el motivo principal de la encarnación, que es la salvación del hombre. Claro, entonces aquí estamos entrando en problemas muy serios, porque al negar la encarnación estoy de una forma concreta eliminando la redención. Entonces, una cosa nos va llevando a la otra. Yo les sugiero, y agradezco la pregunta que me hicieron porque me ayudó a precisar, que hablen de la única persona de Jesús. Cuando hablamos de la única persona de Jesús, si hablamos de una persona, esta persona tiene una voluntad. Vamos a comenzar a elaborar el esquema.
Esta persona de Jesús, en esta única persona de Jesús, subsisten dos naturalezas. Luego, suponemos una naturaleza humana y una naturaleza divina, donde no hay ni mezcla ni división, y cada una de estas naturalezas conserva sus actividades y operaciones. Es decir, que Jesús en cuanto hombre, voy a hablar de forma filosófica, tenía las potencias del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad. Pero Jesús en cuanto a Dios también tenía las mismas operaciones de memoria, entendimiento y voluntad. ¿Por qué? Porque comprende el misterio de Dios Padre, hace la voluntad del Padre, que en definitiva es la voluntad de la esencia divina. No se puede quitar eso. Y está la memoria, el memorial, el acontecimiento, la presencia de todo aquello que da la salvación, todo el bagaje histórico que Dios ha vivido junto con el pueblo de Israel, que ahora se resume en la persona de Jesús. Entonces, esto, si profundizamos más, podríamos desarrollar todo esto, ¿eh? De la memoria, el entendimiento y la voluntad en la persona, en la única persona de Jesús de Nazaret. ¿Cómo entender esto? Jesús en su cotidianidad, un día con Jesús. Llegó acá, no es mi prédico y todo, y se representa a alguien con un problema, alguien que se lo milagro, y él por el caso del cielo, le conecta el wifi y lo activa, ¿no? Y lo rescata. Y después que lo rescata, vuelve a traer a la normalidad y sigue al siguiente pueblo. O sea, lo estoy viendo así. Sí, es que yo soy el todopoderoso, que llevo a todas partes del milagro. Es que esa es la concreta donde llegaba y hacía su milagro. Claro. Es que la divinidad también es parte de la. Exacto, esa es una dualidad. ¿Sabes de Su acordar humanidad siempre se cansara, por ejemplo. cómo justifica Plotino la existencia de Dios? ¿Cómo lo hace? Justifica, dice, la manifestación de Dios se da a través de la idea y de la inteligencia. Plotino se pregunta, ¿la idea viene de la inteligencia o la inteligencia de la idea? Y la conclusión es que Coexisten. y de ahí es que viene Dios como una idea. Entonces yo veo pues sí. ¿Cómo está, Padre Toñín? Bienvenido. Sin tapabocas. Si quieres me lo pongo para que te sientas cómodo. Pero en Curazao tú no usaste tapabocas. Ah, bueno. Bueno, receso de 5 minutos porque aquí las autoridades universitarias quieren hablar con el profesor. Muy bien. No, lo dejamos así porque si no serían 2 videos. Ahí lo difícil es como que lo divino en Jesús también ha formado parte de la cotidiana. Es decir, no existe una separación de lo divino en ningún momento. No puede ser un caso social. No, igualito, por ejemplo, cuando se despierde a María y a José, que se va presente. Ahí comienza el Pero yo pienso que
Ya lo que decía Fabio anteriormente, que hablamos de que el barro allí, Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, porque si no, María no lo dice. En la boda de Caná, no le dice a algo. Ella tiene que haber sabido que algo. él podía hacer con el. Bueno, María sabía que Pero ella era- una situación ordinaria. no tenía conexión con la. ¿Qué tanto no lograron eso? Es una cultura donde ya no estábamos en la lista. ¿Qué tanto no hablan ellos como madre que ya conocen? Ahora, fíjate que y María se guarda muchas cosas. Y fue la verdad, o sea, no era una mujer que Ella no se ufanaba en público, que ella no, ella era muy recogida, ni siquiera le digo, o sea, bueno, ahora de grande no entiendo por qué, pero no le digo, mira, mi lorda. Pero ella era muy La responsabilidad de la voz. Pero como yo, por una sorpresa, no sé, o sea, no, tampoco, es una palabra ahí, pero yo pienso que yo puedo ser para mí el nacimiento. Sí, la concepción. Entonces, y este niño es su hombre. No puede ser. Sí, pero ahí está. Ahí está el La tema. inmaculada. Como ser humano, por decirlo. Ser humano. Tratar de intentar, vamos a ver aquí, de meter todo este misterio en el huequito. Oye, no logro entrar. Porque procedes, porque al intentar, te mandaste mensaje de respeto, no lo ves. Por decir, tú estás hablando de que para Dios, nada. Si para ti Ignacio, es Rubén. Igual, mira, perdona que es que te llamamos porque todos estamos tan preocupados que tú no entres a clase. sí, Ignacio, te esperamos. Estamos esperando, Ignacio. Ya va, déjame ver. Ah, sí, ya te voy a admitir. Ya va. Revisa a ver, ajá, uniendo. Ajá, ya creo que entraste. Ya entraste. Muy bien, un abrazo. Dubén, no te vayas. Ajá, aquí estoy. Mira, Dubén, si te pones ahí, el grupo de los tres que están allá se ponen ahí, se escucha mejor lo que están hablando y para mí sería un honor compartir entre todos lo que estamos acá con ustedes. Buenísimo. Un ratito.
mientras el profesor llega, ¿qué te parece? Con todo gusto, con todo gusto. Dios mío, ¿Quieren hablar con ustedes? Ay, qué por fin, gloria a Dios, que puede entrar. Ya vamos a ver qué están viendo. ¿Sí se ve? ¿Qué está viendo? bueno. Ahí sí se ve. está. Sí se ve. Hay una imagen ¿Tú ves que ahí? la vi y me paró los pelos ¿Cuál de ellos? del Jesús crucificado. Mira, de verdad que me asombra. Me asombra y ese es el Jesús que yo siempre vi en mis sueños crucificado, ¿no? ¿En serio? Precisamente hoy comentaba que ese Jesús con cacheticos rosaditos, en otro momento sí, pero no en la cruz. Un abrazo. Los quiero mucho de estar de nuevo con ustedes. Bienvenido, Ignacio. Bueno, Y, el padre está ahorita hermana, en un receso que lo llamó el padre. hermana Joy, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ay, qué José bueno. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ajá, y Manasés y Surima también están ahí, ¿no? Sí, aquí estamos escuchando. Darwin, ¿nos escuchas, Darwin? Sí, por aquí estoy atento a toda la conversación. Aquí estoy yo entre los dos Jesuses, ¿qué les parece? Bueno, ¿Me escuchan ustedes? te escuchamos perfecto, Darwin. Perfectamente los escucho a todos. Manasés y Surima. Ah, pero tú muevo la cámara. Estamos escuchando. No, Hola, para todos. está Jesús. Vamos a ver que Jesús se vea. Ay, qué divertido esto. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos haciendo acto de presencia por ustedes aquí. Ustedes están en el ciberespacio y nosotros estamos en presencia física. Esa es la Qué maravilla. diversidad tecnológica. Qué divertido. Esto lo pusiste tú, que se viera. Ah, ¿verdad que sí? Yo siempre digo que si San Pablo viviera en estos días sería un youtuber. Totalmente. Totalmente. Hola, Juan Mari. Hola, ¿Qué Ignacio. tal? Qué gusto, Rubén. Gracias por tu apoyo. No, Mira, vale. muchachos, qué interesante la clase hasta ahora. Wow, ¿no? Sí, Wow. sí. Está haciendo, Ignacio, estamos hablando Y Santa Teresita. sobre como haciendo el cierre del tema el cierre del todos los sínodos que hemos hablado hasta ahora y estamos cerrando Calcedonia, que tiene que ver con el tema de la hipostatización. Y bueno, un poco explicando esto que quiere, me imagino que es el cierre que ya quiere dejar claro el profesor, todo este tema que en el fondo lo humano coexiste con lo divino de una misma forma, sin mezcla y sin división, en un único sujeto. Es decir, que en Jesús se vive esto, ¿no? Entonces, estamos aquí como podríamos explicar este tema de cosas y bueno, en eso es que estamos. Que tuvo que pasar todo eso. María regañando a Dios. Exacto. ¿Ah? Y yo digo que, mira la cuestión, ¿no? Todo lo que aprendió Jesús, o sea, cuando comenzó a enseñar a orar, el mismo Dios veía qué es lo que sentíamos nosotros al orar, ¿no? Así, Sí, ¿sabes qué? A mí la imagen que me vino esta Semana Santa fue más bien cómo hizo José para formar a Jesús. Claro. Entonces yo me imaginaba en la oración como José diciéndole a Jesús, hijo, si el grano de trigo no muere, no crece. Todas las cosas que Jesús fue diciendo en su parábola, José enseñándole eso. Y yo decía, eso debió decir igual María. O sea, así como María diciendo, mira, La levadura. exacto, la levadura, si no le ponemos levadura, el pan no crece. Entonces, como la levadura, una enseñanza de María, que Jesús puede. Entonces, eso a mí me parece. Entonces, a todas las parábolas, a mí me parece que fue una cosa de enseñanza porque son muy domésticas, Claro. de José y
No, yo digo que ahí Todo lo del campo. claro. por ejemplo. Y yo digo que ahí se avala la virginidad de José y de María, porque no solo María No, fue fue virgen, nada más María. José La también. verdad es que José también. Porque los que tenemos un hijo único, yo digo que toda nuestra visión, todo nuestro cuidado va hacia ese hijo, ¿no? Y sabiendo ellos que tienen a Dios allí, yo mismo que no tenían más chance de otra cosa. Imagínate, no se le perdió el eterno. Eso debe ser eso debe ser una desesperante. Se te perdió el hijo. ¿Dónde está el hijo? Y además lleva ya 3 días de camino. ¿No? Porque eso me lo explicaba Giovanni. Me decía que las caminatas eran de días. Entonces, y los niños andaban por su cuenta. No, iban los Varios grupos, pequeñitos, los varios pequeñitos, grupos, los varios estos, grupos. sí. Sí, que te llega a decir de volverte a buscar. Eso es que Jesús, ¿dónde estábamos así, tan románticos? Agarrarlo por el pelo. Entonces ya estaba tú metido. No, y tú sabes que cuando yo estuve en Israel, yo entré y estaban haciendo un bar mitzvah, ¿no? Que es cuando el joven de 12 años entra a su madurez y por primera vez lee la Torá y escucha a los ancianos y todo esto, ¿no? Y si tú ves ese relato de cuando Jesús se perdió, ¿dónde lo encontraron? Él con los ancianos, ¿no? Entonces estaba como haciendo su bar mitzvah, asumiendo su también madurez, ¿no? Como lo que para nosotros ahorita la confirmación. Pero fíjate que él van José y María. ¿Y qué estás haciendo? Yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. ¿Qué usted diría? ¿Verdad que estaba atendiendo la puerta que la Yo tengo Dime, Yo tengo una duda de lo que estábamos hablando de los dos Barrabás, el Barrabás de la historia y Jesús. ¿Te das cuenta cómo lo enfocó el profesor, el padre? Lo enfocó que eran como dos políticos, ¿no? O sea, eran dos vertientes políticas. Perdón. Oye. Yo creo que la próxima clase vienen todos ustedes de corazón. El cierre de frontera. Bueno, pues, chao. Chao, Toñito. Muy bien. Oye, entonces, ¿alguna pregunta? Sí, Juan Mari tenía una pregunta. Pues no, que me llamó mucho cuando usted habló se presentan ante Pilatos los dos Barabás y lo describió como ambos como figuras de dos políticos, ¿no? de dos vertientes de pensamiento. Y me gustó, fue interesante. Por eso que voy a investigar un poquito más de esa parte. Búscalo en el libro de Ratzinger de Jesús de Nazaret, la parte del relato de la pasión. Él explica muy bien el Bar-Abá, Barrabás, y el Bar-Abá, hijo de Dios. Recuerden que Bar-Abá significa hijo del Padre. Entonces, lo de la figura política es importante porque la figura del Mesías es una figura política. Luego, después de la Pascua, se va a entender el Mesías como aquel que ha sido ungido por el Padre para salvar al mundo. Pero esto es una reflexión post-pascual, como lo vimos al principio. Hay que entender bien al Jesús post-pascual y intentar estructurar al Jesús pre-pascual, el Jesús. Una de las causas de la desilusión del Mesías que muere, porque pensaron, vamos a llegar a Jerusalén, ay, nos reciben así perfecto, bueno, ya. Hay una interpretación, sí, pero hay una interpretación que dice que Judas lo que quiso fue hacer un tipo de push, de empujar a Jesús a manifestarse
para poder establecer el reino. Pero claro, el reino que tiene Judas en la cabeza es otra cosa, distinta al reino que Dios proponía a través del varón humillado y exaltado, al hombre sufriente que carga sobre su espalda los dolores del pueblo. No. Una comparación histórica bastante revolucionaria. Entonces, bueno, ahí en Curazao hay todo un rollo con Pierre porque... Pero ahí está la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Curazao, participó en toda la manifestación con los restos de Pierre, que según ellos encontraron. Es más fácil que encontremos la lanza perdida de Hitler con la que traspasaron el costado de Cristo que ver los restos de Pierre ahí. En fin. ¿Ok? Bueno, espero que las preguntas estén un poco aclaradas. La pregunta que hizo Darwin fue importante porque me ayudó a precisar el tema de las voluntades. Pero tenemos que entender esto de una forma bastante sencilla. Yo les pido que no se compliquen. Tienen los textos que yo les recomendé y les pasé por WhatsApp, que los tienen, consúltenlos. El tema de Bar Abba, Ratzinger lo explica muy bien en Jesús de Nazaret, en la sección dedicada a la pasión. Y toda la parte de la conciencia de Jesús en el texto de Angelo Amato también está muy bien explicada. No nos vamos a detener en estas cosas. Yo les invito a que tengan tiempo para la lectura personal y allí podrán profundizar mucho más en todo esto. Obviamente, yo les dije desde el principio que la cristología que vamos a ver de ahora en adelante no va a estar basada en la parte dogmática, sistemática, sino que vamos a ir ya viendo de una forma un poco más, vamos a dar un vuelco a la materia a partir de este momento ante el querigma de la pasión, que son todos estos relatos que aunque reflejan el dolor del condenado, también hablan del plan de amor y salvación. Yo he escogido algunas fotografías que van a ir viendo, que las explico. Tienen actualmente en pantalla, una escena de la crucifixión. Este es un óleo sobre tela, pero el pintor, no sé su nombre, reprodujo una escena de la crucifixión basada en los hallazgos arqueológicos en la propia Jerusalén. Si ustedes van a Tierra Santa, van a ir a un lugar que es de visita casi que obligatoria, donde se encuentra una maqueta de toda la ciudad de Jerusalén en tiempo de Jesús. Allí los guías explican, dan una especie de catequesis de cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesús, y está hecho el lugar de la crucifixión y donde fue sepultado de una forma impresionante. Todo está allí. No perdieron ningún detalle. Hicieron una investigación excelente. Junto a esa gran maqueta de Jerusalén, que es inmensa, se encuentra el Museo del Libro, donde se conservan los hallazgos de Qumran. Eso pueden consultarlo luego por internet y van a ver todos estos lugares. Un poco más lejos, en el mismo circuito, se encuentra un museo antropológico. Y en ese museo antropológico se encuentra un pie todavía clavado y el hueso está unido a la madera, al tronco, con el clavo. Y eso fue descubierto y llevado al Museo Antropológico. Y eso nos sugiere, indico con la flecha, para los que están en pantalla, que esta sección
donde se encuentra la pierna y el tobillo, los condenados a muerte eran clavados allí. No se ve dónde lo está señalando, profesor. Lo ve aquí, donde está la madera y la pierna. ¿No ven la flecha? No, no. Sí, el tobillo clavado en en el madero. No es exactamente el tobillo. Es un poco más arriba, donde se unen la tibia y el peroné. Correcto, sí. Allí. Yo ahí sufrí una fractura hace algunos años y es muy doloroso. Bueno, imagínate que te meten un clavo de un lado y del otro. Me lo imagino. Ok, entonces allí. La crucifixión era una ejecución normal. Bueno, normal. Es un eufemismo. Era una ejecución, un tipo de ejecución que el Imperio Romano tenía para todos aquellos que eran detractores del imperio. Lo habitual. Sí, lo habitual, pero normalizar lo habitual a veces es peligroso, lo que estábamos hablando antes. Entonces, tienen también otra imagen de cómo era la ejecución. Ustedes ven el flagrum. Jesús recibe latigazos. Estos no era un fuete de caballo, ¿no? Era esto que estamos viendo. Estaban los que realmente masacraban al condenado, que tenía bolitas de plomo, dientes y clavos entrelazados con cuerdas hechas de cuero. Y cada vez que se golpeaba el cuerpo, se desprendía la carne. Muchos de los condenados no llegaban ni siquiera a la crucifixión porque el desangramiento era tan fuerte que morían entre la flagelación y el camino hacia el lugar de la ejecución. Claro, para que tengan una idea. Mel Gibson fue bastante artístico, un poco cruel en sus planteamientos escenográficos, pero bastante artístico. Probablemente Jesús fue todavía mucho más herido a la cruz que lo que Mel Gibson hizo. Creo que en una entrevista el propio Mel Gibson dijo que no se atrevió a poner más heridas en el cuerpo del actor para que no fuesen tan desagradables las escenas en pantalla. Pero era mucho más, porque es ver que el que está condenado, pues se le ve el músculo o el hueso. Está desgarrado, se le arranca la piel. Tú imagínate un latigazo con esta cosa en la espalda, que casi no hay piel. Y si es una persona delgada, menos. O el que es más gordito tiene un poco de grasa, pero ¿y el que no? Yo leí que hubo una filmación porque se le fue la mano y en un latigazo se agarró un medio latigazo y como recuerdo cómo se llama el actor, tuvo como 2 o 3 días que no se podía mover. Claro. Los condenados a muerte llevaban el patíbulo. El patíbulo es el tronco transversal horizontal de la cruz, de la forma como estamos viendo en ese dibujo. ¿Pueden apreciarlo? Sí. Muy bien. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir sobre los encuentros arqueológicos? Tenemos entonces el pie. Ese es todavía el trozo, el hueso del talón y el empeine. Ven que en un extremo están viendo, en este caso particular, que ponen una pequeña tabla en el talón y luego clavan en la madera al condenado. Podían hacerlo los 2 pies abiertos de cada lado del tronco o los 2 pies juntos con un único clavo. El condenado moría desnudo. La cruz tenía una especie de palo
donde el condenado se sentaba. Estaba por la propia posición con las piernas abiertas, el tórax se inclinaba hacia adelante, los brazos por lo general quedaban extendidos hacia atrás, se descoyuntaban los huesos del hombro y prácticamente el condenado moría por asfixia mecánica porque la operación respiratoria en esa posición se dificultaba. La posición, la flagelación, el dolor, la pérdida de oxígeno, hacía que el condenado constantemente subiese, intentara enderezarse para poder respirar, pero esto lo que hacía era que desgarraba mucho más donde estaban los clavos, y todo había sido estudiado mecánica y minuciosamente para proporcionarle mayor dolor al condenado a muerte. A los condenados se les daba de beber un tipo de vinagre o vino preparado con ciertas sustancias que lo que eran unas especies de analgésicos, porque no se pretendía que muriesen inmediatamente, sino que la muerte fuese prolongada. En el caso de Jesús y de los dos otros ladrones que acompañaban a Jesús, murieron de una forma inmediata. A los otros dos les quebraron los huesos. ¿Por qué le quiebran los huesos? Para evitar que el cuerpo se siga sosteniendo y caiga con su propio peso. Eran los huesos de las piernas. Y así acelerar la asfixia mecánica. En el caso de Jesús no, porque cuando ya fueron a hacerlo, Jesús ya había muerto para que se cumpliese en la escritura de que no le quebrarán hueso alguno, y por este motivo lo traspasaron. Entonces ven la formación ósea, el clavo que pasa, y cómo hay una reconstrucción en los dibujos de cómo pasaba el clavo en el talón, o en algunos casos donde estábamos hablando la unión de la tibia, el peroné y el talón, ahí, en esa parte, que es bastante doloroso. Quienes hayan tenido un esguince saben todo lo que duele esa parte del pie. Tenemos entonces esto y vemos la crucifixión. A partir de este hallazgo calcáneo de un crucificado atravesado por un clavo, podemos ver de una forma bastante seria cómo fue la crucifixión. Aquí hay una elaboración un poco artística. La posición de las piernas unidas así es un poco por el pudor, para evitar mostrar el pene del condenado en la fotografía. Pero por lo general estaba con las piernas abiertas. Es un poco como está acá, quizás menos. Dependía un poco de la altura de la cruz, había varios modelos de cruz. Tengan en mente el báculo, la férula pastoral de los papas, que la del Papa Pablo VI, el crucificado es algo parecido a esto. Es un hombre que está con los brazos extendidos con las piernas abiertas. Originalmente era de Pablo VI. Luego lo asume Juan Pablo I, después lo asume Juan Pablo II. Es el mismo báculo, pero originalmente era de Pablo VI. Que en esta época están haciendo diferentes descubrimientos e intentos arqueológicos para armonizar la verdad con la estética. Sí, es interesante. Hay todo un estudio al respecto. Luego, hay otra fotografía que les quiero mostrar. Son los distintos tipos de crucifixión. El cartelito que está arriba, que hace la cruz que nosotros conocemos hoy, que pensamos que es un palo totalmente vertical y otro sobre él, realmente era un cartel que todos los condenados tenían colgado al cuello. Entonces caminaban con el motivo de la condena
y luego era puesto con una estaca encima del patíbulo. Ya habían preparadas los palos verticales en una especie de andamiaje, y en ese andamiaje era que iban luego subiendo a los condenados a muerte y seguían y eran clavados. Entonces vemos los distintos tipos de cruz: la cruz con misa, la cruz simple, cruz in misa, il lignum infelix, y el que era el palo vertical solamente atado arriba, igual para la ejecución. Y luego nada más acercar a que la última. Stauros. Padre, ¿la crucifixión fue siempre fue romana o ya venía de anteriores imperios? Los romanos. Aunque miren, de una forma interesante, hay culturas asiáticas que también hacen la crucifixión en la última forma, la estáurica, en un palo vertical. También incluían la decapitación, pero también ciertas tribus africanas y también en la América prehispánica se conocía también la ejecución de este tipo para acabar con los enemigos. Entonces, hay como que cierta perversidad en el corazón del hombre que siempre está ideando formas para acabar con el oponente de la forma más cruel posible. Profesor, padre, la forma de la cruz estáurica, sabe que los testigos de Jehová hablan de que Jesús fue colgado en un madero y no en una cruz. ¿Tendrá algún tipo de relación lo que ellos plantean con la cruz tipo Staurus? No, bueno, podría decirse según la interpretación de ellos. Lo que pasa es que para ellos decir cruz es una cosa y decir madero es otra cosa. Yo digo, Sí. yo digo cruz, estoy hablando exactamente de lo mismo. Porque De madera. la cruz está hecha de madera. Exacto. Y eso es como intentar decir que el gato tiene 3 patas en lugar de 4. Sí. Entonces es una cuestión lingüística. Es un deseo excesivo de querer llevar la contraria y decir que la Iglesia Católica siempre ha inventado todo. De ser beligerantes. Sí, sí. No, pero ya son exageraciones también. Bueno, esto como para cerrar la clase de hoy, porque ya son las 6, pero como el profesor me secuestró unos minutos para darme el nombramiento, que yo tenía era una copia digital, ahora tengo el físico. ¿A qué lo nombraron? Ah, sí, está en italiano, Università Pontificia Salesiana. Y Yo le iba a preguntar. Según el código y el convenio tal, promueve al reverendo padre José Guillermo Ortega Fernández, sacerdote de la diócesis de Willemstad, doctor en Derecho Canónico y licenciado en Teología, profesor extraordinario de Teología Fundamental en el ITER, Instituto de Teología para Religiosos de Caracas, Venezuela, agregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Salesiana, dado en Roma el 12 de diciembre del 2021. Está bien. Enhorabuena. Felicidades, padre. Claro, muchas gracias, pero yo no voy a ver de este nombramiento los seguros nunca en la vida. Esto es más honorífico que ser el doctor Chapatín. Voy a introducir hoy el tema en el cual ya vamos a hablar de cosas diferentes. Ya no nos vamos a centrar en la parte dogmática y tampoco vamos a estar hablando un poco de la historia, de que fulano dijo y sutano hizo y entonces el concilio tal condenó. Lo que vamos a hablar ahora, vamos a meternos en la fuente de la revelación, que es la Sagrada Escritura. Y aquí hay un pequeño gráfico. Aquí, yo tengo dos parroquias, ahora tengo 2 computadoras.
Luego vamos a ver la cita la vamos a trabajar después. Pero en este pequeño gráfico estamos viendo al Jesús prepascual, al Jesucristo pascual y al Jesús post-pascual. Hasta ahora nos hemos debatido para poder entender la persona y el misterio de Jesús. Pero en el Jesús prepascual tenemos que entender el acontecimiento Jesús. Que si escuchamos el querigma de Pedro después que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés, él va a hacer esta aseveración: a quien vosotros asesinasteis colgándole de un madero. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Jesús? El pueblo que elige a Barrabás y rechaza a Jesús. Realmente, este discurso no está dirigido a las autoridades religiosas y políticas. Después van a hablar en contra de ellos. Pero este pueblo está dirigido a todo aquel que estaba escuchando en ese momento. Es decir, que por nuestros pecados, por nuestra causa, Jesús entrega la vida. Entonces, este Jesús prepascual, este acontecimiento de la muerte de Jesús, de la obra redentora de Jesús, ha sido para salvarnos, sí, pero nosotros somos los responsables. Fue por nosotros, fue para perdonar nuestros pecados, primero, y segundo, esta muerte se da para quitarnos la culpa o la consecuencia que estos pecados exigían. Después nos encontramos con el Jesús pascual. Es el acontecimiento de la Pascua en el cual estamos ahora. ¿Cómo resucita Jesús? ¿Cuál es esta experiencia pascual de Jesús? La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador. La diestra de Dios lo exalta. Y aquí ya tenemos al Jesús post-pascual, donde hay un reconocimiento creyente y está el testimonio del Nuevo Testamento. Digamos que la Pascua es el núcleo que nos ayuda a entender o tener acceso al Jesús prepascual y nos une inmediatamente al Jesús pospascual, que es el Jesús que nos ha transmitido la experiencia de fe de la comunidad cristiana. Esto vamos a verlo con calma, porque en la próxima clase todos tenemos que tener la Biblia, porque vamos a trabajar con la Sagrada Escritura. Pero ya les dejo esto como borrador, porque vamos a trabajar con cada una de estas citas para entender este esquema que les estoy presentando hoy. Se lo dan en general. Esto no, ustedes lo tienen ya en la... Sí, ahí está todo, ahí lo tienen. Pero vamos a trabajar, vamos a desarrollar cita por cita. Cada una de las citas. Y aquí, cuando nos metamos en esto, vamos a hablar usando el libro de Schillebeeckx, que habla precisamente de estos temas, de los distintos credos de la iglesia que manejaba la iglesia primitiva, y cada uno de estos credos contiene una visión cristológica diferente. Al igual que cada una de estas citas va a presentar una idea distinta del Jesús pre-pascual y post-pascual. El libro se llama Jesús el Viviente. Jesús el Viviente. Viviente. Ok, sí, de Edward Schillebeeckx. Un libro bastante cuestionado en su momento. Yo me quedo con la parte no cuestionada, con la parte seria, digamos. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, yo simplemente no termino de salir de mi asombro
cuando veo las referencias antropológicas, ¿no? De la pasión de Jesús. Asombro. Asombro y la firme presencia de no me mueve mi Dios para quererte, el cielo me duele verte a una cruz clavado y tu cuerpo escarnecido. Es de una profunda devoción al Jesús crucificado. Pero no te quedes en el acontecimiento prepascual. Tenemos que pasar al pascual e inmediatamente comenzar a disfrutar y gozar del post-pascual, que es el Cristo de la fe. Pero usted removió esos sentimientos con las imágenes que presentó. Después pasamos al otro, pero hoy removió esa parte. Gracias. Interesante, Padre Clever. Pienso, Ignacio, que estamos cada día metiéndonos más profundamente, no en la historia porque yo me quedaría en la película de Disney en esto, Padre, un poquito. Y ahora, involucrándome más adentro, me interesó más y por supuesto es fuerte, Ignacio, muy fuerte. Interesante, gracias, Padre. A la orden. ¿Ustedes quieren agregar algo? ¿Tienen alguna duda? Sí, Ninguna. No, la próxima semana tenemos que diferir la clase porque la próxima semana yo voy a estar en Panamá. Yo viajo en la mañana a Panamá y no voy a poder dar clase la próxima semana. Ya luego recuperaremos el espacio desde Curazao. Mi pregunta es, ¿puedo dar clases el próximo lunes, no este, sino el siguiente, y también el jueves? ¿Ustedes pueden? ¿Todos pueden? Yo puedo el lunes, pero después de las 5:30. Sí, sí, claro. El lunes tendría que ser la clase a las 6 de la tarde. ¿Lunes próximo? Está bien. No este. Ok. El lunes 16 a las 6 de la tarde. 16. Pero luego tenemos el jueves normal al horario de costumbre. Es para recuperar la clase que esta semana no voy a poder dar. El jueves 12. Sí. No. Fantástico, porque yo el jueves 12 yo no puedo porque voy a estar viajando. Igual. Entonces sería lunes 16 y jueves 19. Así es. Lunes 16 y jueves 19. Sí. Perfecto. O si quieren la clase este lunes que viene. No, Padre, el 16 me parece bien. Bueno, lo que digan los compañeros. Lunes 16. Sí, porque ya habían cosas planificadas para este lunes. Bueno, el 16 pues. Lunes 16, hora. Hora. 6 de la tarde el lunes. El lunes 16 a las 6 de la tarde. Y el jueves el horario normal. Y el jueves siguiente, que sería el 19, horario normal. A las 4:20. Perfecto. Bueno, maravillosa noticia, Padre, porque yo ese día agarraba el avión para Caracas también, así que maravilloso. ¿Viste? Sí. Entendimos el porqué. Entonces me imagino que el hermano no tiene problema y que Darwin tampoco. No, Padre. Está Padre, muy bien. yo puedo. Perfecto, muy bien. No tengo problema en esas fechas y en esa hora. Entonces, para profundizar sobre los temas que ya hemos visto, recuerden la bibliografía que les dije, siempre consulten textos de primera mano. Para poder leer todas las definiciones conciliares, usen el Décinger. No se conformen con una segunda fuente. Usen siempre fuentes primarias. Si tienen el Décinger o digital, léanlo. Laura, es difícil, pero léanlo. Y luego unen el comentario del profesor, el comentario que hará el autor del libro, con la propia fuente primaria para que ustedes tengan una conclusión y una opinión propia, no basada solo en la opinión de otros, sino basada también en la propia reflexión. Esto a mí me ha ayudado a poder tener una reflexión y una síntesis teológica de tipo personal, sin estar divorciado de lo que dice la iglesia y sin confiarme
100% de la opinión de otros, porque la opinión de otros siempre está un poco matizada por la opinión personal, por la visión personal de cada autor. Esto nos ayuda a tener un balance y un equilibrio a la hora de la investigación. ¿Ok? Esto para que lo tengamos de fondo, porque siempre a la hora de la investigación de la teología, sobre todo cuando vayamos a hacer una tesis, vamos a tener que tener siempre fuentes primarias, fuentes secundarias, y si tienen acceso a la fuente primaria, no se queden con la cita que otro hace de una fuente primaria que siempre va a estar matizada de su contexto original porque la va a obligar a decir lo que el autor quiere que diga. En eso hay que tener cuidado. ¿Okay? Muy bien, entonces, bueno, me despido. Yo ya estoy aquí poniéndome al día con todas las cosas de la universidad y con todas las cosas de Venezuela, que ha sido un impacto bastante fuerte, viendo las diversas realidades que subsisten en el único país que conocemos. Nuestro país. Gracias. Este es un proceso de hipostatización bastante fuerte. Sí. Las láminas y las citas bíblicas que coloca van a estar colocadas en aula virtual. Esta lámina que tenemos ahorita delante. Ya están en el aula virtual, en las diapositivas que están en el PowerPoint que se encuentra. Todo esto está allí. Ok, gracias. De nada. Bueno, nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Saludos a tu sobrino, padre. Mi sobrino me debe estar esperando como caimán en Boca Río. Aquí despídanse de los presentes. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Chao, chao. Ahora, Gracias. vamos a bebernos unas cervezas en nombre de todos ustedes. Chao. No, mentira. Salud.